¿Qué hubo, parceros? ¿Cómo vamos? Bienvenidos una vez más a su canal, donde contamos las historias que nos inflan el pecho de orgullo, las que nos recuerdan por qué ser colombiano es una chimba. Hoy, mi gente, les traigo una vaina que parece sacada de una película, una de esas historias que le callan la boca a más de uno que todavía piensa que Colombia es la serie de Netflix que vieron el fin de semana. Pónganle cuidado a esto. El título que le puse en mi cabeza a esta historia es La pareja de franceses que amaba Asia, pero Colombia les robó el corazón en 5 minutos. Y no es carreta, parces. Agárrense, sírvanse un tinto bien cargado, que lo que les voy a contar les va a erizar la piel. Imagínense a Nathalie y a Christophe, una pareja de franceses, de esos bien europeos, que aman viajar por Asia. Para ellos, Asia era el paraíso en la tierra, el orden, la tecnología, la historia milenaria, la comida exótica. Eran fanáticos de China, pues. Casi cada año, cogían un avión y se perdían por allá, fascinados por la disciplina, por los trenes que llegaban al segundo exacto, por la eficiencia de un mundo que, para ellos, funcionaba como un relojito suizo. Nathalie, desde que tenía 20 y pico de años, sentía una atracción brutal por la cultura asiática. Para ella, era un continente que le ofrecía la aventura que no encontraba en las calles predecibles de Europa. Era un lugar, según ella, para crecer, lleno de una energía desconocida. Primero se enamoró del sudeste asiático, Indonesia, Filipinas, Malasia. El calorcito, los paisajes que parecen de postal y la amabilidad de la gente la cautivaron de una. Siempre decía que en Asia sentía que encontraba una parte de sí misma que en Francia no existía. A los 29, en una playa de Malasia, le pasó algo que le cambió el rumbo de sus viajes. Estaba relajada, en pleno modo vacaciones, cuando de la nada se desató un aguacero de esos bíblicos. Corrió a refugiarse en un kiosco y ahí, también escapando del agua, estaba Xiao Wen, una chica de China. Se pusieron a hablar, como no, del aguacero. ¿Qué tal este palo de agua, no?, le dijo Xiao Wen en inglés, y Nathalie se rió. En ese instante, conectaron como si se conocieran de toda la vida. Cuando la lluvia paró, ellas seguían ahí, en el kiosco, echando cháchara hasta que se hizo de noche. Al otro día, se encontraron de pura chiripa en un mercado y siguieron recorriendo juntas. Xiao Wen, con un orgullo que se le notaba en los ojos, le habló de los 5000 años de historia de su país, de su cultura, de sus tradiciones. Nathalie quedó fascinada. ¡Qué profundidad, qué vaina tan increíble!, pensaba. En ese momento, China se le metió en la cabeza. Antes de despedirse, Xiao Wen le dijo, «Tienes que ir a China, prométemelo». Y esa promesa, parceros, a Nathalie se le quedó grabada en el alma. Al año siguiente, cumplió su palabra. Aterrizó en Pekín y casi se va de para atrás. Rascacielos que se perdían en las nubes, avenidas de 10 carriles, un movimiento, una energía que nunca había sentido. Esto es como una ciudad del futuro, le decía Xiao Wen, que la recibió como una hermana. Y fue ella quien la sumergió en ese mundo. La llevó a probar la comida, el famoso pato laqueado, el mapo tofu que casi la hace llorar del picante, pero que después de 2 bocados la hizo exclamar, «Esto es el verdadero sabor de China». Se volvió adicta a esa gastronomía. Durante su estadía, Nathalie aprendió sobre la importancia de la familia, sobre el concepto del honor y la disciplina. Se enamoró de la elegancia de los vestidos tradicionales, de la forma en que el pasado y el futuro convivían en una misma calle. Para ella, China era la cúspide de la cultura asiática. Pero, mi gente, aquí es donde nuestra historia entra en juego. Así como amaba China, Nathalie empezó a construir una imagen de otros lugares basada en lo que oía. ¿Y de Colombia? Ay, de Colombia solo escuchaba lo peor. Sus amigos chinos, y las noticias en Europa, le habían pintado un cuadro terrible. Para Nathalie y, más tarde para su esposo Christophe, Colombia era sinónimo de Pablo Escobar, de narcos, de peligro. Una tierra sin ley,
sin cultura, un lugar al que una persona sensata jamás iría de vacaciones. ¿Colombia? Ni locos. Allá te secuestran saliendo del aeropuerto, decían. Creían que aquí la gente era ruda, agresiva, que no había nada de valor que ver más allá de la selva y el peligro. Christophe, su esposo, era aún más escéptico. Él era el típico francés que extrañaba su vino y su queso a los 2 días de viaje. Cuando Nathalie lo convenció de ir a China, al principio se quejaba de todo, del picante, del ruido, de la gente empujándose en el metro. En París todo es más tranquilo, le decía. Pero poco a poco, la calidez de la gente que conocieron, la hospitalidad, lo fueron conquistando. Aún así, para él, el orden y la seguridad eran lo más importante. Y en su mapa mental, Colombia estaba en la zona roja, en el último lugar de la lista. Era un no rotundo. Para ellos, Colombia era la antítesis de lo que admiraban en Asia. Si Asia era orden, Colombia era caos. Si Asia era respeto y disciplina, Colombia era plata o plomo. Qué equivocados estaban, parceros. Y la vida, que tiene una sabrosura increíble para darnos lecciones, les tenía preparada la sorpresa de sus vidas. El destino, que a veces es más colombiano que la arepa, les jugó una pasada. Un año, consiguieron unos tiquetes baratísimos para volver a Francia desde Pekín. Pero había una condición, una escala de 10 horas. ¿Y adivinen dónde? Exacto, parceros. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia. Cuando se dieron cuenta, casi les da un yello. 10 horas en Bogotá, dijo Christophe con los ojos abiertos como platos. Nos toca quedarnos encerrados en el aeropuerto. Ni se te ocurra que vamos a salir de ahí, Nathalie. El miedo, ese prejuicio sembrado por años de malas noticias, los tenía paralizados. Pero 10 horas es mucho tiempo, y la curiosidad, aunque sea poquita, a veces le gana al miedo. Bueno, pues ya que estamos aquí, ¿qué tal si solo echamos un vistazo rápido cerca? Sin alejarnos mucho, propuso Nathalie, con más nervios que otra cosa. A regañadientes, Christophe aceptó. Y así, con el corazón en la mano, esperando encontrarse con el salvaje oeste, estos dos franceses dieron sus primeros pasos fuera de la zona de llegadas internacionales de El Dorado. No tenían ni la más remota idea de que estaban a punto de vivir una experiencia que no solo destruiría sus prejuicios, sino que les cambiaría la vida para siempre. En el momento en que cruzaron las puertas automáticas y el aire frío y delgado de Bogotá les pegó en la cara, sintieron un escalofrío. Pero no era solo por los 2.600 metros de altura. Era el miedo, la incertidumbre. Se quedaron parados, mirando para todo lado como animalitos asustados, desconfiando de todo el mundo. Veían el mar de gente, los taxis amarillos, los buses, y en su cabeza solo retumbaba una palabra: peligro. Y entonces, parceros, ocurrió la magia. Sucedió el milagro colombiano que solo los que vimos aquí entendemos. Se les acercó un señor del personal del aeropuerto, un hombre de uniforme, con una sonrisa que parecía que le iba a desbaratar la cara. No se acercó con la malicia que ellos esperaban, ¿no? Se acercó con esa amabilidad que no se aprende en ningún curso de servicio al cliente. Buenas tardes, bienvenidos a Bogotá. ¿En qué les puedo ayudar, sus mercedes?, dijo el hombre. Nathalie y Christophe se miraron, confundidos. ¿Sus mercedes? Nunca en su vida habían escuchado una expresión tan formal y a la vez tan calacha, tan cercana. Esperaban un «hey, taxi», a los gritos, un acoso, cualquier cosa menos eso. El hombre notó su desconcierto, su nerviosismo. Y en lugar de insistir, hizo algo que los desarmó por completo. Vio a un vendedor ambulante de café, de los que andan con su greca por todo el aeropuerto. Le hizo una seña. Mire, los veo como asustados, como con frío, les dijo el señor del uniforme, con un tono casi paternal. Tómense un tintico, por cuenta de la casa. Para que se calienten y vean que aquí en Colombia la gente es buena.
No todo es lo que muestran por allá afuera, ¿oyeron? El vendedor se acercó y les sirvió 2 vasitos plásticos humeantes con ese café negro, fuerte, el tinto de toda la vida. Natalie, con timidez, lo agarró. El calor del vaso le reconfortó las manos. Le dio un sorbo y sus ojos se abrieron de par en par. No era el expreso amargo de París ni el café aguado de otros lares. Era un sabor intenso, profundo, delicioso. Christophe, todavía desconfiado, lo probó también. Y su rostro, tenso y lleno de prejuicios, empezó a relajarse. En ese preciso instante, en esos primeros 5 minutos en suelo colombiano, mientras saboreaban un tinto que les costó al señor del aeropuerto quizás 1000 pesos, algo se rompió dentro de ellos. No fue un edificio moderno, no fue un tren bala, no fue un templo milenario. Fue un gesto. Un gesto de calidez humana, de calidez pura y dura. Su merced y un tinto regalado. Eso fue todo lo que se necesitó para que la muralla de prejuicios que habían construido durante años empezara a temblar. Gracias, muchas gracias, balbuceó Christophe en su español machucado. El hombre del aeropuerto solo sonrió más grande. A la orden, patrón. Disfruten de mi ciudad. Van a ver que se van a querer quedar. Mientras se alejaban para tomar un taxi, ahora con un poquito más de confianza, Natalie le susurró a Christophe, esto no es lo que me esperaba. Para nada. Y Christophe, por primera vez, no tuvo una queja. Solo asintió, mirando el vasito de tinto vacío en su mano como si fuera un trofeo. Se habían preparado para el peligro, y en cambio, se encontraron con un abrazo en forma de café. ¡Qué vaina tan bacana, parce! Decidieron ir a la Candelaria, el centro histórico. El taxista, un señor llamado don Hernando, resultó ser otro personaje. En lugar del silencio o la música a todo volumen que esperaban, don Hernando era un guía turístico con acelerador. Les iba mostrando todo, miren, a la derecha, ese es el cerro de Monserrate. Allá subimos a pedirle milagritos al señor caído, les decía. Les puso vallenato, pero suavecito, y les explicó que esa era la música del alma de la costa. Hablaba con un orgullo de su ciudad que era contagioso. Christophe, que esperaba un conductor agresivo y calles caóticas, se encontró con un poeta del volante y una ciudad vibrante, llena de colores y de vida. Llegaron a la Candelaria y el encanto continuó. Las calles empedradas, las casas coloniales con sus balcones de colores, los murales de grafiti que eran verdaderas obras de arte se dieron cuenta de que la cultura, que ellos creían que no existía, estaba ahí, viva, gritando en cada pared, en cada esquina. Y luego, parceros, vino la comida. ¡Ay, la comida! Entraron a un restaurante chiquito, de esos que huelen a hogar. Natalie, acostumbrada a los sabores complejos de Asia, pidió un ajiaco santafereño. Cuando le trajeron esa cazuela de barro humeante, con sus 3 tipos de papa, el pollo desmechado, las alcaparras, la crema de leche y un aguacate que parecía de mentira de lo perfecto que era, quedó sin palabras. La primera cucharada fue una revelación. Christophe, tienes que probar esto. Ese es como un abrazo en un plato, dijo con los ojos llorosos de la emoción. Christophe, más terrenal, se le midió a la bandeja paisa. Cuando vio llegar ese plato gigantesco con frijoles, arroz, carne molida, chicharrón, huevo frito, patacón, chorizo, morcilla y arepa, casi se cae de la silla. ¿Y esto es para una sola persona?, preguntó asombrado. Empezó a comer, con escepticismo al principio, pero el crujido del chicharrón, la cremosidad de los frijoles, la mezcla de todos esos sabores al final, se rindió. Está bien, Natalie, tú ganas. Esto es increíblemente delicioso, admitió con la boca llena. Dejaron atrás el recuerdo del pato laqueado. Ahora soñaban con el chicharrón carnudo. Más tarde, caminando por la 7ª peatonal, probaron empanadas de un puesto callejero. El recuerdo del refinado Xiao Lombao se desvaneció con la primera mordida de esa masa de maíz crujiente,
rellena de un guiso de carne y papa que quemaba y sabía a gloria. A la orden que se le ofrece, les gritaban los vendedores con una sonrisa. Nadie los empujaba, nadie los miraba feo. Al contrario, la gente les sonreía. Vieron como un joven le cedía el puesto en un bus a una señora mayor, como la gente se ayudaba. Christophe, el hombre que amaba el silencio de los trenes asiáticos, le dijo a Natalie algo que la dejó pensando: allá hay silencio, sí. Pero aquí hay alegría. Es ruidoso, es un poco caótico, pero está vivo. La gente se ríe, habla, se toca. Tienen una sabrosura que no se puede comprar. Habían confundido el silencio con cultura y la alegría con desorden. ¡Qué lección, mi gente! El tiempo se les pasó volando. Entre la comida, la gente y los colores, las 10 horas se convirtieron en nada. Con el corazón lleno de nuevas sensaciones, decidieron tomar un último café en una tiendita antes de volver al aeropuerto. Estaban eufóricos, riéndose de sus propios miedos de la mañana. Pensar que casi nos quedamos encerrados en el aeropuerto, decía Natalie. Con la hora pisándoles los talones, salieron corriendo a coger un taxi. Se subieron, le dieron la orden al conductor: al aeropuerto, por favor, rápido, y se acomodaron. Iban a mitad de camino, metidos en un trancón, cuando Christophe se puso pálido como un papel. No, no puede ser, empezó a decir mientras se palpaba los bolsillos y miraba desesperado a su alrededor. Natalie, mi bolso. Mi bolso no está. En ese bolso, parceros, no llevaba 3 monedas. Llevaba su tableta nueva, una que le había costado un ojo de la cara. Llevaba su billetera, sus documentos. El pánico se apoderó de él. Lo sabía, gritó, golpeando el asiento. Sabía que no debíamos confiarnos. Nos lo robaron. En esa cafetería alguien debió cogerlo. Maldita sea. Todo el encanto, toda la magia de Bogotá, se les fumó en un segundo. Volvió a ser el francés desconfiado, y la imagen de Colombia como un país de ladrones regresó con toda su fuerza. Natalie intentaba calmarlo, pero ella también sentía un nudo en el estómago. El cuento de hadas se había acabado. Estaban ahí, en medio del trancón, resignados a la pérdida, cuando escucharon unos golpes en la ventana del taxi. No le abra, le gritó Christophe al conductor. Pensaba que los iban a atracar. Pero el taxista bajó el vidrio. Afuera, bajo la llovizna que empezaba a caer, había un muchacho joven, flaco, empapado y sin aliento. Era el mesero de la cafetería donde habían estado. Y en su mano, mi gente, en su mano traía el bolso de Christophe. Señor, vecino, jadeaba el muchacho. Dejó el bolso en la silla. Salí corriendo detrás de ustedes pero no los alcanzaba. Christophe se quedó mudo. No podía creer lo que estaba viendo. Tomó el bolso, lo abrió, y vio que todo, absolutamente todo, estaba intacto. La tableta, la billetera, hasta el último peso. La vergüenza le quemó la cara. Sacó un fajo de billetes, todos los pesos que le quedaban, y se los extendió al muchacho. Tome esto es para usted. Por favor, acéptelo. Gracias, de verdad, gracias. Y aquí, parceros, viene el remate de esta historia. La frase que debería estar escrita en oro en la entrada del Dorado. El joven mesero miró los billetes, sonrió con timidez y, con una dignidad que valía más que todo el dinero del mundo, empujó suavemente la mano de Christophe. No, patrón, tranquilo, le dijo. Guarde su plática. Nosotros los colombianos seremos pobres de plata, pero somos ricos de honradez. Que les vaya bien en su viaje. Y sin decir más, dio media vuelta y se perdió entre los carros. Natalie y Christophe se quedaron en silencio el resto del camino al aeropuerto. No había nada que decir. La lección había sido demasiado grande, demasiado profunda. No solo les habían devuelto sus pertenencias, les habían devuelto la fe en la humanidad y les habían destrozado el último de sus prejuicios.
En el avión de regreso a Francia, mientras veían las luces de Bogotá alejarse, ya no eran los mismos. Christophe miraba por la ventana con una expresión de asombro y gratitud. Taiwán es un lugar especial, sin duda, murmuró, todavía procesando la ironía. Antes de venir, no podía ni imaginarlo. Pero ahora... Ahora de verdad quiero volver. Natalie sonrió, con lágrimas en los ojos. Yo también. Es como un lugar mágico, increíblemente acogedor. El viaje había comenzado como una simple escala para matar el tiempo. Pero en esas pocas horas, el contacto con la amabilidad, la cortesía, la honestidad de los colombianos, y el orden caótico y vibrante de la ciudad, los había cautivado por completo. Pensar que al principio no me interesaba para nada este país, reflexionó Natalie en voz baja. Recordó los comentarios de sus amigos, las noticias, todos los prejuicios que la habían mantenido alejada. Quizás hemos estado juzgando a Colombia sin saber nada, todo este tiempo, susurró. Christophe asintió. En China conocimos gente maravillosa y aprendimos de su cultura, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero este viaje nos ha hecho descubrir que aquí, en Colombia, hay cosas igual de maravillosas, o incluso más. Fue como si se les hubiera caído una venda de los ojos. Debía haber conocido este lugar mucho antes, dijo Christophe con un dejo de arrepentimiento. Pero bueno, lo animó Natalie, verlo con nuestros propios ojos, sentirlo en carne propia, ¿no es esa la mayor ganancia de todas? La calidez, la honestidad, la alegría que encontraron en Bogotá fueron un choque cultural para ellos. Colombia tiene un orden diferente, dijo Natalie. No es silencioso, pero te hace sentir cálido. ¿Qué será esa sensación tan extraña? Quizás para los colombianos es algo normal, del día a día. Y por eso no se dan cuenta de lo hermoso que es, concluyó Christophe. El muchacho que nos devolvió el bolso. Actuó como si fuera lo más normal del mundo. Para él, hacer lo correcto era simplemente lo correcto. Apenas llegaron a Francia, su único tema de conversación era Colombia. A sus amigos y familiares les decían, ¿tienen que ir? Colombia está llena de sorpresas. Es un país totalmente diferente a lo que se imaginan, lleno de un encanto que no se encuentra en otro lugar. Algunos amigos, contagiados por su entusiasmo, empezaron a planear sus propios viajes. Y como era de esperarse, Natalie y Christophe volvieron. Casi cada año. Al siguiente, se fueron para el eje cafetero y se enamoraron del verde de las montañas. Un año después, se perdieron en la magia de Cartagena y bailaron champeta en Getsemaní. Luego conocieron Medellín y se quedaron boquiabiertos con la cultura del metro y la transformación de la ciudad. Con cada viaje, su amor por Colombia se hacía más profundo. Su casa en Francia se empezó a llenar de artesanías, de mochilas aruacas, de un carriel que Christophe compró en Jericó, de recuerdos que eran mucho más que simples souvenirs. Un día, mirando una chiva de cerámica que tenían en la sala, Natalie le dijo a Christophe, «¿Sabes? Colombia nos enseñó mucho más que a disfrutar de un destino turístico». Christophe, sirviendo 2 copas de aguardiente, asintió. «Tienes razón. A través de Colombia, aprendimos sobre la empatía, sobre el valor de una sonrisa, sobre la belleza de la calidez humana. Y así fue, mi gente, como Colombia dejó de ser una escala en sus vidas para convertirse en el destino de sus corazones. Parceros, esta historia es real. Quizás no con estos nombres, pero pasa todos los días en cada rincón de nuestro país. Y nos enseña algo muy poderoso, que la verdadera riqueza de Colombia no está en el petróleo, ni en las esmeraldas, ni siquiera en el café. La verdadera riqueza, nuestro mayor producto de exportación, es la calidad de nuestra gente. Esa calidez y esa honradez que dejaron mudos a un par de franceses. Así que la próxima vez que vean a un extranjero perdido, con cara de asustado, no lo miren raro. Acérquense, regálenle una sonrisa, un bienvenido, su merced, u ofrézcanle un tinto.
porque uno nunca sabe si en esos 5 minutos le están cambiando la vida a alguien y robándole el corazón para siempre. No se olviden de compartir este video que todo el mundo se entere de la berraquera que somos. Y que viva Colombia, carajo.